Acabamos de pasar lo que fue la Semana Santa. Para los que sí estuvieron aquí, nos quedó muy claro que Jesús entró a Jerusalén arriba de un burrito. Y nos quedó muy claro también la siguiente semana de que pues esa no era la entrada triunfal, de que en realidad su entrada triunfal por las palmas y los vítores y todo, pero no había sido conquistada la victoria. La victoria fue conquistada hasta la muerte y resurrección de Jesús. Ahí es conquistada la victoria completamente. Y vimos también que de esa misma gente que lo estuvo victoriando en la entrada arriba del burrito de Jerusalén, era de la misma gente que estaba gritando crucifican. Era de esa misma gente. Entonces pudimos ver pues, que en realidad no hay algo absoluto y cómo la gente se deja guiar hacia cierto lado según lo que le dicen. Y al final de la semana pasada les dije algo que una persona me comentó que no lo había entendido. Y yo les dije que las cruces preparadas para ese día por los romanos eran 3. Tenían listas 3 cruces había 3 lugares disponibles para crucificar. Estaban listos para crucificar a 3. 2 fueron crucificados a los lados de Jesús, pero Jesús no estaba programado para crucifixión. El que estaba programado para crucifixión era Barrabás. Iba a ser crucificado los 3 ladrones, los 3 criminales, pero Barrabás no apareció en la crucifixión. Perdónenme, trae clase para los niños, pásenle aquí, perdón. Gracias, Gabriel. Los niños pueden pasar con la maestra guía a su clase. Qué falta de costumbre, ¿verdad? Perdónenme. Entonces estaba preparada la cruz para Barrabás. Barrabás era el tercero que iba a ser crucificado. Jesús no. A Jesús lo pidieron para crucificar en esa fecha. Los otros ya estaban presos. Y cuando piden que liberen a Barrabás, no estaban liberando a Barrabás. El Señor nos estaba poniendo el ejemplo de que nosotros somos Barrabás. Cada uno de nosotros íbamos en ese lugar de Barrabás debimos de haber sido crucificados por nuestros pecados. Y siempre creemos que todo el simbolismo son los 2 ladrones a la izquierda y a la derecha, y sí, tiene mucho significado. Ahí está representada la humanidad. Los malvados, uno aceptando a Cristo y otro echándole y diciéndole que si era el Cristo de veras se bajara y nos salvara. Pero el enfoque está en que nosotros íbamos ahí en medio, nosotros éramos el Barrabás. Así como Barrabás fue salvado en esa fecha, así Cristo nos salvó a nosotros. Y eso es lo que estuvimos celebrando en la Semana Santa, en lo que se conoce como la Cuaresma, aunque en realidad la Cuaresma no tiene nada que ver con el relato bíblico. O sea, le hicieron adaptaciones para que sea una fecha que se conmemore, pero no era la celebración judía en realidad. Y me llamó mucho la atención porque la semana pasada me llegó un mensaje, y les voy a leer todo el mensaje porque está interesante, y ahorita les digo el porqué. Llegó ahí en el WhatsApp de una persona conocida y dice el mensaje: muy felices Pascuas para todos, creyentes o no, independientemente de la religión que tengamos. En Pascuas se celebra, y es plural, lo pone, en Pascuas se celebra la vida, el renacer. Por eso también uno de los símbolos son los huevos y el conejo. La palabra Pascua, Pascae en latín y Pesaj en hebreo, significa paso. Es el caso de los judíos que representa el cruce del Mar Rojo, es decir, el paso de la esclavitud hacia la libertad. Para los católicos se conmemora la resurrección de Cristo, es decir, el paso de la muerte hacia la vida eterna. Incluso para los ateos significa la supremacía del espíritu por sobre toda la materia. Por eso en estas Pascuas deseo de todo corazón que nos animemos y demos ese paso. Y luego ya viene una lista de dar un paso del odio al amor, del enojo a la bondad, una lista ahí de los pasos que esta persona consideraba.
Pero en realidad, pues se dan cuenta que no tiene razón. O sea, en realidad, el significado que se le ha dado de renacer a la Pascua es un significado basado en la resurrección de Jesús, sí, pero no aplicado de esta manera, y menos con la coneja y los huevos, ¿verdad? ¿De dónde sacan una coneja que ponga huevos? Es una bonita historia para niños. Pues sí, es una fantasía, pero el niño tiene que entender que no tiene nada que ver la Pascua con los huevos, con la coneja, y con esto que dice que es un renacer de cada uno de nosotros, y que no importa si eres católico, si eres ateo, si eres lo que sea, no importa, la Pascua es para ti. En realidad está equivocado también el significado que pone, porque dice que en el latín significa tal cosa, pero la Pascua, la palabra Pascua, no fue escrita en latín, fue escrita en hebreo, en arameo, y el significado, no había significado para traducirlo. Cuando realizan la versión de la Biblia, de la Septuaginta, que es la versión que hicieron los griegos de la Biblia, y cuando hacen esa versión, traducen todo al griego, y el griego era el idioma predominante en ese tiempo, era el idioma cultural. En realidad Roma conquistó militarmente, Grecia conquistó culturalmente, y no lo pudieron traducir al griego, hicieron una transliteración, o sea, la palabra la cambiaron para que existiera en griego y le dieron después en griego un significado. Este significado sí era el paso, pero no era el paso como está mencionado aquí en el mensaje o sea, no les estoy diciendo cualquier mensaje que les manden en WhatsApp de la Pascua y háganlo pedacitos. O sea, yo pues, ni contesté el mensaje, ¿no? Porque fue en un grupo de esos de que pues yo subo los solecitos y yo los pajaritos y bendiciones. Y entonces no era así como que me lo mandaron exclusivamente. Yo nada más lo leí, pero claro que no le iba a comentar a esta persona, ay, estás mal con la Pascua, ¿qué andas diciendo? Porque no voy a contender con una persona y más que la conozco, para alejarla más de un mensaje que le pueda transmitir del Evangelio. Mejor en algún momento busco una buena oportunidad en que le pueda compartir correctamente ese mensaje sin directamente aventárselo contra el mensaje que esa persona puso. No se trata de eso, ahorita tiene una finalidad todo esto que les estoy explicando. En realidad, la palabra que se utilizó para Pascua fue cuando se estableció la Pascua en el Éxodo. Y en su casa ahí de tarea pueden ver el Éxodo 12, es donde se instituye la Pascua. Y hay dos versículos claves ahí. Cuando nosotros estamos estudiando la palabra, una de las cosas que no podemos perder de vista es que todo lo que está escrito fue escrito en cierta época, fue escrito en medio de un contexto. El Señor, a través del Espíritu Santo, puso al autor a escribirlo, y de que fue escrito para cierta audiencia. ¿Sí? Si yo le escribo una carta a mi esposa, cuando alguien la lee, no puede decir, ay, este me está diciendo que me ama. La carta era para Sandra. Lo que puede hacer esa persona es decir, de esta carta podemos deducir estas cosas de la de Arturo hacia Sandra. Podemos ver que en la carta está diciendo esto porque ellos son un matrimonio que tiene 30 años de casado, no son iguales a un matrimonio que está recién casado. Todas esas cosas tenemos que tomarlas en consideración cuando estudiamos la palabra para saber el contexto en el que se dice y para no agarrar versículos que en realidad no dicen lo que uno quiere que digan. Dicen que un versículo es un dicho entre un grupo de pastores que sigo y dicen un versículo fuera de contexto es un pretexto. Y pues la verdad sí, yo agarro un versículo de la Biblia y les puedo decir, aquí dice esto y esto. Como esta persona que dijo, la Pascua significa esto. Y no, la celebración judía de la Pascua conmemoraba la salida de Egipto a luz o a raíz del sacrificio de la Pascua que Dios había establecido. No celebraba el paso del Mar Rojo. El paso del Mar Rojo es el final de la salida.
Es cuando cruzan del otro lado y el Señor milagrosamente abre el mar y el Señor milagrosamente cierra el mar sin que mueran ni uno solo de los hebreos, pero sí los egipcios que venían persiguiéndolos. Eso se conmemora en los judíos. Y si vemos el significado de la palabra Pascua, cuando lo menciona, cuando Moisés les está dando lo que Dios le dijo, y menciona que celebrarán la Pascua y que harán un sacrificio, la raíz de la palabra Pascua está en un versículo más adelante, que es en el versículo 13 de Éxodo 12, que dice: el Señor les da las instrucciones y cómo van a usar la sangre para ponerla en los dinteles de la puerta, pero les da instrucciones también de cómo van a preparar y cómo van a comer el sacrificio. De hecho, es curioso, pero les dice apresuradamente. O sea, pensamos que ese versículo es para nosotros, porque ahora todos comemos apresurados, ¿verdad? Comemos rápido. Les dice que lo van a comer apresuradamente y se va a acompañar de panes sin levadura y de hierbas amargas. Pero les dice que cuando Él venga, y está la expresión así tal cual, porque dice el Señor: yo veré. Decimos que el Señor envió el espíritu de muerte sobre Egipto, pero era el mismo Dios, porque Dios les dice, cuando les está diciendo para qué iban a poner la sangre ahí, les dice: yo veré la sangre en la puerta y yo pasaré de ustedes. Ese verbo que se utiliza en esa expresión, yo pasaré de ustedes, es el verbo que es la raíz para la palabra Pascua, y significa pasar sobre de, o significa pasar dejando de lado. Y lo podemos comprobar también en el versículo 12 de Éxodo 12 también, que no se los puse ahí, eso lo leen en su casa. Allí en el versículo 12 es donde les dice primero que el Señor va a pasar sobre los egipcios y va a herir de muerte a los primogénitos de todo hombre y de toda bestia. Y ese verbo es completamente diferente al que utiliza en el versículo 13 para decirles que va a pasar y cuando vea la sangre pasará sobre ellos. Son dos verbos completamente diferentes. Cuando vemos todo el contexto, cuando vemos todo lo que se está hablando y a quién se lo está diciendo, podemos entender el significado de lo que está expresando el Señor. Y la Pascua, creo yo que el mejor significado, como se traduce en inglés, es Passover, que quiere decir que el Señor también pasó sobre el pueblo hebreo, también pasó sobre ellos en el día de la mortandad, pero al ver la sangre pasó sobre ellos. No es lo mismo como pasó con los egipcios a como el Señor pasó con el pueblo hebreo. Así que la Pascua en realidad celebramos la salida, conmemoramos la salida del pueblo, y por eso se celebraba con sacrificio. Después de que Israel sale de Egipto, se establece la celebración de la Pascua y lo conmemoran con un sacrificio, y el sacrificio era el recuerdo del animal que había muerto para utilizar la sangre que fuera la marca que logró que la mortandad no llegara al pueblo hebreo. Pero también iba acompañado de los panes sin levadura, que les recordaban la prisa con la que el Señor los sacó de Egipto. Por eso les dijo que comerían apresuradamente la Pascua. No podían cocer la carne porque cocerla se iba a tardar mucho, la tenían que hacer a las brasas para que fuera rápido, y los panes los tenían que hacer sin levadura, porque un pan que se le agrega levadura no se puede cocinar en cuanto se le agrega la levadura. Tienen que esperarse a que esponje, ¿verdad? También debe saber de eso. Por cierto, podemos hacer una rosca de Reyes en mayo, ¿verdad? No hay nada que nos lo impida. Pero un pan con levadura necesita reposarse para que la levadura haga su efecto en la masa. El Señor les dijo: no va a llevar levadura. Y no nada más les dijo: no va a llevar levadura. Les dijo: en tu casa no va a haber levadura en toda esa semana. No nada más no la vas a utilizar, no la vas a tener en tu casa,
porque después de la celebración de Pascua, 7 días más estarían comiendo los panes sin levadura y las hierbas amargas. Y el pan sin levadura les recordaba también que el Señor los estaba sacando de un lugar en el cual la vida del hombre se había vuelto sin sentido. ¿Han comido pan sin levadura? Sí, se han comido. Si no, pan, tortillitas, lo que les damos el día de la celebración de la Santa Cena es sin levadura. Y se batalla para hacer, ¿verdad? Y no se levanta el pan. Y no sabe así como que para ir a buscarlo, ¿verdad? No sabe como atractivo. El Señor les estaba recordando que la vida que el pueblo de Israel llegó a llevar ya dentro de Egipto, en la esclavitud, era una vida sin sentido. Una vida sin Dios es una vida sin sentido. Y entonces ellos trabajaban todos los días para cumplir las exigencias de Faraón, porque eran esclavos. Y al terminar el día, únicamente regresarían a sus casas para tratar de descansar y al día siguiente volver a la misma fatiga. Para ser algunos latigados, otros golpeados, otros empujados, otros maltratados, pero para trabajar todo el día y al día siguiente volver a lo mismo y volver a lo mismo. Y aparte se acompañó de hierbas amargas para que recordaran la amargura de la esclavitud. El pueblo no llegó a Egipto para ser esclavo. El pueblo llegó a Egipto para ser salvado del hambre que había en ese tiempo. Israel llegó en el tiempo de José a Egipto y llegó para salvarlos del hambre, y se acomodaron y se quedaron en una tierra de la que ya no quisieron salir. Finalmente 432 años, si no me falla, pero duraron en Egipto. Imagínate qué tan acomodados estaban. Los que llegaron ya habían muerto y los que salieron no sabían lo que pasó antes de llegar. La vida se había vuelto sin sentido, estaban sin Dios. Y así está nuestra sociedad. ¿Por qué están sucediendo estas cosas que les he platicado al principio? ¿Por qué nos acaba Dios de todo? Porque no queremos que Dios se meta en nada, que no se meta en la educación es laica, que no se meta en esto, que no se meta en lo que ahora no quieren que se meta en nada. Sin embargo, pues a Dios no lo pueden sacar de donde no quiera salirse. Todo esto está sucediendo porque Dios lo permite para que el hombre vea la condición de la sociedad, para que el hombre vea la condición de su corazón y para que el hombre entienda que una vida sin Dios es una vida sin sentido, es una vida que no vale la pena. Así es que para nosotros, ¿qué sigue después de la Pascua? Porque mucha gente ve toda la Pascua y la Cuaresma y lo ven como un tiempo de reflexión, que bueno, espero que en realidad lo hagan, pero lo ven también como un tiempo de sacrificios. En esta semana, bueno, luego les platico ese chiste. Es que me tocó ver un meme muy simpático y luego se los cuento. Pero mucha gente ese sacrificio es innecesario, no tiene nada que ver con la salvación. El ayuno tiene valor el ayuno cuando tú oras, cuando tú delante de Dios tienes un propósito para ello. Pero simplemente abstenerse de algo nada más por decir que es un mandato, no tiene ningún valor delante de Dios. Y mucha gente para eso usa la Cuaresma. Otros lo usan como un tiempo en el que me voy a someter a Dios y todo este tiempo, pero pasa la Cuaresma y parece que recuperan en un fin de semana todo lo que habían perdido cuando no estuvieron haciendo lo que acostumbran a hacer. Pero para nosotros, ¿qué sigue después de la Cuaresma? ¿Qué sigue después del Domingo de Resurrección? Para nosotros como cristianos también es un tiempo emocionante. La verdad, si nosotros en realidad el Domingo de Resurrección reflexionamos, recordamos, estudiamos la palabra, vemos lo que fue toda la pasión, el sufrimiento de Jesús, claro que es algo bueno. Claro que nos llama a la meditación, a la reflexión, a estudiar la palabra, a entender lo que hizo Jesús. Pero ¿qué sigue después? Ya pasó la Cuaresma, ya pasó el Domingo de Resurrección. Lo que sigue para nosotros como cristianos sigue siendo lo mismo que antes de la Cuaresma, que antes de la Pascua. El pueblo judío tenía las tradiciones. Dios estableció, lo dije mal, perdónenme, porque no son las fiestas del pueblo judío, son las fiestas de Dios
Él estableció al pueblo judío, se las mostró, se las enseñó. El pueblo judío celebraba estas fiestas, pero no detenía su vida antes de la fiesta. Durante la fiesta todos se paraban porque no trabajaban, inclusive todos iban a Jerusalén. Los que vivían en otros pueblos, todos venían a Jerusalén, decían que subían a la fiesta. Yo siempre tenía la idea que Jerusalén estaba hacia arriba, pues siempre oigo que subían a la fiesta a Jerusalén. Pero terminada la fiesta, todo el mundo volvía a sus labores. Y no es que nosotros, el domingo de resurrección, tengamos un renacer místico, una nueva sensación en que Cristo renazca en ti. Oye, Jesús murió una sola vez y para siempre. No lo vamos a estar matando cada domingo de resurrección, ni va a estar resucitando cada vez que nosotros digamos que va a resucitar. Cristo murió una vez y para siempre, y resucitó una vez y para siempre. ¿Qué sigue para nosotros? Hay un versículo en Colosenses, y si quieren, vamos a ver Colosenses 3, 1 y 2. Si quieren, dejen ahí el separador ahí en la Biblia, en Colosenses 3, porque vamos a ver varios versículos de ahí. Dice Colosenses 3, 1 y 2. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y todos tenemos la mención de que, pues es cierto, ¿no? Juntamente morimos con Cristo, juntamente resucitamos con Él. Pero aquí Pablo les está poniendo a los colosenses no es un reto ni es un desafío, no sé cómo expresarlo, pero Pablo les está poniendo delante a los colosenses diciéndoles, o sea, realmente han resucitado. Porque dice, sí, han resucitado, es una condicionante. Y lo importante de este libro de Colosenses, me imagino que todos han leído Colosenses. Colosenses es un libro pequeñito, tiene 4 capítulos nada más. Colosas, que era una ciudad pequeña, era una ciudad pequeña perdida ahí en la provincia de romana en Asia, en todo lo que era la provincia romana de Asia, ahí pequeñita estaba la ciudad de Colosas. Ni siquiera Pablo había visitado la ciudad. Pablo está escribiendo a los colosenses y se cree que está escribiendo desde la cárcel de Roma. Pero Pablo no había ido a Colosas físicamente. Colosas era fruto de la iglesia de Éfeso, del ministerio que desarrolló Pablo en Éfeso. Salió alguien a Colosas y allí en Colosas dio fruto y se formó una iglesia. En cierto tiempo, que se cree que Pablo estaba preso, Epafras, es que no sé si la sientes al principio o al final, y no sé por qué son tan complicados a veces los nombres bíblicos, pero él era el líder de la iglesia, y se cree que en ese tiempo él pidió ayuda de Pablo, porque la iglesia en Colosas, que había empezado floreciente y bien, estaba siendo infiltrada por falsos profetas. Y estos falsos profetas estaban yendo contra la doctrina del Evangelio y principalmente estaban atacando la deidad de Cristo, la autoridad total de Cristo y la suficiencia de Cristo. Y estaban metiendo otra vez el legalismo judío, estaban metiendo el gnosticismo y el ascetismo, que es una forma de no creencia. Estaban metiendo otras ideas, fundiéndolas, haciéndolas parte del mensaje del Evangelio. Entonces los colosenses estaban tratando de hacer esfuerzos por su salvación, estaban tratando de lograr por su propio medio alcanzar juntos
porque ahora les estaban diciendo que no era suficiente con Cristo para la salvación, que Cristo no era la autoridad total y que no era completamente Dios. Sobre todo los gnósticos manejaron mucho esto en las iglesias de Asia. Así que Pablo escribe esta carta y ahora, entendiendo esos antecedentes y entendiendo que Colosenses es una, pues no sé si una o la carta que más defiende el reinado de Cristo, la carta que más defiende así férreamente la autoridad de Cristo y la deidad de Cristo, porque Pablo les escribe para ir en contra de esos falsos profetas y recordarle a los colosenses: esto es lo que aprendieron, esto es lo que cuando alguien fue a plantar esa iglesia, esto es lo que les enseño. Así es que esa cartita pequeña, chiquita, de 4 capítulos, tiene muchas cosas para nosotros. Y muchas de estas que se relacionan con lo que acabamos de vivir. ¿Por qué? Porque Pablo aquí en los versículos que acabamos de leer nos habla de la resurrección, diciéndoles a los colosenses: si acaso, o sea, si es que de verdad resucitaron, pongan su mirada en las cosas de arriba, donde Cristo está a la diestra del Padre. Pareciera como que las cosas que escribe Pablo de repente son como que el adorno de la carta, para decirles: donde Cristo está a la diestra del Padre. No es un adorno para la carta, les está dando la certeza de que Cristo está ya reinando, intercediendo por nosotros en el cielo a la diestra del Padre. Les está afirmando la autoridad de Cristo y les está diciendo: si ustedes de verdad han resucitado juntamente con Cristo, ustedes deberían de tener su mirada puesta allá arriba. Ustedes no estarían viendo a los falsos profetas que andan alrededor predicándoles tanta cosa. ¿Sí se fijan cómo es fácil que perdamos el enfoque en el Evangelio? Si ustedes ven gente en el chamizal con sus canas tontas así bien bonitas de las que venden en Walmart, en cualquier tienda, la coneja, la nota, los regalos y todo, y los niños buscando los huevos, para nosotros no es como que quemen las conejas, todos recojan todos los huevitos, sáquenme los dólares primero y luego los quemen. No. Tendremos que buscar una oportunidad en la que, sin contender, podamos enseñarles que todo eso es un ritual que no tiene que ver con la Pascua, que se ha ido infiltrando y que termina siendo más importante que lo que es la celebración real. Porque ahora la gente le dice: pues viene la Pascua, viene la coneja. No es la celebración de la coneja, es la celebración de la Pascua. Pues sí, cuando la coneja, ¿verdad? No vamos a ir a contender con ellos. Pero si se fijan qué fácil es que perdamos el enfoque, se fijan qué fácil es que gente que está con algún poder o gente que está con una voz que tiene peso en la sociedad, que es escuchada, pueda cambiar las cosas y hacerlas parecer bonitas, pero por atrás tenemos un trasfondo que va en contra del Evangelio. Y de veras, la política es algo tremendo, tremendo. Yo creo que yo no aguantaría estar en la política. Se necesita más que ánimo, vocación, corazón y mucho estómago para aguantar, porque ustedes saben que todas las preocupaciones se van al estómago. Todo en la política se negocia. Veanlo ahora qué pasó con la reforma eléctrica en nuestro país. ¿Fue bueno o no fue bueno que la vetaran? Eso no lo vamos a discutir, ustedes tienen que formar su propia opinión. Pero de que hubo una negociación entre los que se pusieron de acuerdo para decir que no, es lo mismo que cuando se ponen de acuerdo para decir que sí. Lo mismo que les comenté que está sucediendo en los congresos. En el Congreso de Mérida, 3 veces subieron los matrimonios igualitarios, las sanciones para los discursos de odio y no me acuerdo, el agregar todos los servicios de todo lo que requieran para los que cambian de sexo o que
les tienen que dar hormonas y cosas así por la homosexualidad o porque son transgénero, que todo eso entre dentro del servicio de salud gratuito. 3 veces lo llevaron al Congreso. ¿Por qué 3 veces? Porque la primera se lo patearon para atrás y no vinieron ya fueron y le dijeron a alguien, hey, aguas porque mira, que tenemos este guardadito. Ah, no, pues ahora voto que sí. Esa es la política. Es lo que la política dice en el cabildo. Que se ponen por acá a negociar y yo, entonces, 5, acá somos 7, no, nosotros 2, y van, buscan y le mueven y le sacan y le buscan trapitos al sol, etc. Esa es nuestra sociedad. Y esa sociedad es la que está gobernando, es la que está poniendo las leyes, es la que está poniendo la educación, es la que está poniendo la dirección de las leyes. Pablo aquí les está diciendo a los colosenses, les está diciendo, ustedes tienen que estar atentos si en realidad resucitaron, tenían la mirada puesta en las cosas de arriba para que sus vidas estén dirigidas por las cosas de arriba, no por lo que está sucediendo en el mundo. Para que entiendan que nuestro caminar en esta vida tiene que estar gobernado por el Señor. Por eso Pablo les pone esa condicional de decirles, sí resucitaron. Y de lo que les mencioné ahorita de este mensaje de la Cuaresma, pues para todos es muy bonito el nuevo comienzo, el renacer, las nuevas oportunidades, sí, todo es muy bonito. Por eso cuando decimos de la resurrección, pues la gente lo ve muy emocionante, resurrección, y que renazca en mí. Y si le decimos a la gente, tú resucitas con Cristo, cuando tú le has conocido como Mesías, se emocionan. Pero en los siguientes versículos, Pablo los va a llevar a reconocer que una persona que va a resucitar, primero tiene que estar muerto. Si alguien no muere, no puede ser resucitado. Cuando los servicios de emergencia atienden a una persona y está en coma, lo atienden y lo rehabilitan hasta que esa persona recupera la salud. Pero eso no es resucitarlo. Si llegan los servicios de emergencia y la persona no tiene pulso, no tiene respiración, no tiene signos vitales, entonces le dan los shocks y le ponen una inyección de no sé qué y tratan por todos los medios de resucitarlo, porque entonces sí, ya estaba muerto. Para resucitar necesitamos estar muertos. Colosenses 3 y 4. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Pablo aquí les da ya todo el entendimiento del proceso de salvación. Estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, y muertos de nuestros delitos y pecados, el Señor nos salvó y nos resucitó juntamente con Cristo. Y llegará el día en que finalmente el creyente va a ser manifestado en gloria con Cristo. Este versículo, cuando yo me convertí, yo no lo conocía, no sabía ni que estaba en la Biblia, pero sí me gustaba mucho la música. Y había una canción de Oscar Medina, que así se llama, Escondida está mi vida en Dios. Y así decía la canción, escondida está mi vida en Dios, mi vida en Dios está muy segura, mi vida en Dios está conmigo. Algo así, si no se me fue el recuerdo porque sí es poquito viejita la canción. Y a mí me gustaba la canción. Y decía, es que está bien bonito, Dios, este cuate es un poeta, mi vida está escondida en Dios. Sí es un poeta aparte. Y sí cantaba muy padre, todavía canta muy padre Oscar Medina. Son canciones viejitas, pero me gusta. Pero yo no sabía que estaba en este versículo. Cuando llego y me encuentro que en realidad la palabra nos dice que hemos muerto y ahora nuestra vida está escondida en Dios, ¡wow! Nos podemos dar cuenta de que tenemos que estar muertos al pecado. Jesús murió para el perdón de los pecados. Y nosotros, cuando conocemos a Jesús, cuando reconocemos que es el Mesías, morimos juntamente con Él.
somos crucificados y resucitados juntamente con Él. Pero morimos al pecado. No es nada más que nosotros estábamos muertos, porque pues, claro que ahí teníamos toda nuestra vida amargada y toda nuestra vida en problemas, debiendo tener una vida sin el Señor. Y por eso estábamos muertos. No estábamos muertos por el pecado. Estábamos muertos sin posibilidad de salvación ni de resurrección. Nosotros no podíamos hacerlo. La Cruz Roja no lo hubiera podido hacer. El centro médico, el hospital Ángeles, nadie nos hubiera podido resucitar de esa muerte en la que nosotros vivíamos. Lo único que pudo hacerlo es Jesús en la cruz, cuando nosotros en realidad morimos al pecado. Eso está en Efesios 2, 5 y 6, donde les mencioné que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor nos resucitó juntamente con Cristo. En Romanos 6, 10 y 11, ese sí lo vamos a leer. Dice, porque en cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios, así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considerados, y escribí ahí, a veces me sucede que cuando estoy estudiando, cuando estoy leyendo la palabra, hago notas, una libretita chiquita y hago notas. Y lo escribí así en algo que parecía sin sentido y que ahora me parece que tiene mucho sentido. Dice, Cristo nuestra vida escondida en Cristo, vivos para Dios en Cristo Jesús. Es que no tenemos una vida propia. Si nosotros creemos que esta vida que el Señor nos dio de salvación es propia, pues lo que se va a manifestar en nuestra vida. ¿Y qué puede manifestar nuestra vida? Más que el mismo pecado en el que vivíamos, más que nuestras mismas faltas, nuestras mismas dolencias. Tenemos ahora una vida, pero con Cristo. Y esa frase que dice que escondida está nuestra vida en Cristo, nuestra vida está escondida en Dios, significa que nuestra salvación es segura. ¿Quién podrá subir hasta el trono de Dios y arrebatar nuestra vida de Cristo Jesús y de Dios el Padre? ¿Quién la podrá quitar de ahí? Eso es lo que nos da la certeza de la salvación, que habiendo sido nosotros resucitados, no todavía para la vida eterna, sino siendo resucitados por estar muertos en delitos y pecados, ahora nuestra vida ahí está escondida en Dios. Y cuando Cristo se ha manifestado junto con Cristo, seremos nosotros glorificados. ¿Y quién va a quitar nuestra vida de ahí? Nadie. Entonces no consideres que tu vida es tuya propia. Nuestra vida es de Dios. Y dice aquí que debemos de considerarnos muertos al pecado, pero muertos completamente. A veces nosotros nos queremos considerar muertos a ciertos pecados. Y luego aparte, si venimos de una tradición donde la forma en que te portas tiene mucho que ver con lo que recibes o con la salvación que tú pretendes, vas a batallar para entender que estamos completamente muertos al pecado. Por ejemplo, si yo considero que mis obras me pueden salvar, entonces yo trato por medio de mis obras portarme bien y buscar una salvación. ¿De dónde voy a obtener mi recompensa? De mí mismo, de esta vida, porque no voy a pasar de ahí. Pero si yo entiendo que en realidad estoy completamente muerto al pecado, no hay niveles de pecado entonces. Y a veces cuando nosotros hacemos por nuestra propia salvación, le ponemos escalas al pecado y decimos, no, pues la mentira no, sino como esa todos la hacemos, porque yo te digo, no está mal, no, es una mentira, ¿no? Pero no veamos un drogadicto. No, este cuate sí, este está en el infierno, o un homosexual. A la leña verde.
o el que le pegó a la esposa. No, la mentira, el homosexual, el que le pega a la esposa, todos son pecados delante de Dios, y a todos esos pecados tenemos que estar muertos. Qué complicado, ¿no? Pues sí, sí es complicado. No les puedo decir que no, pero finalmente, Colosenses 3, no finalmente, todavía no voy a terminar, Colosenses 3, 5 al 7, sino finalmente en esto de estar muertos al pecado. Colosenses 3, 5 al 7, dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Ahora recordemos que Pablo les está haciendo esta exposición a los colosenses para afirmarles la deidad de Cristo, la autoridad total de Cristo y la suficiencia de Cristo para la salvación. Y entonces les dice: considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Como muertos. Y un muerto no se mueve. Y un muerto no piensa. Y un muerto no hace lo que quiere. El muerto está muerto. Y no puede hacer nada más. Así es como debemos de considerar. Y dice que debemos de considerar nuestros miembros, nuestras manos, nuestros ojos, nuestras piernas, muertos al pecado, para que no vayan tras de la fornicación, tras de los malos deseos, tras de la avaricia, tras de las cosas que son propias de los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque ya no somos hijos de desobediencia. Nosotros ya debemos de ser hijos de obediencia. Y estas no son imposiciones de Dios. Dios no está diciendo, ese sí se lo voy a platicar. Hay una canción muy famosa que habla y le dice el cantante a Dios: háblame, por favor, corrígeme. Si es que me ha alejado de lo que un día caminé contigo, háblame, corrígeme. Y el meme, pues es el cantante diciendo todas estas cosas. Y ya ven que los memes los desmiente un negrito que nomás le hace así. Pues la segunda parte del meme es el negrito con la Biblia, diciéndole al cantante: hijo, ¿lee la Biblia? O sea, no es como que Dios corrígeme, es como que Dios muestra tu camino. Si me lo estás mostrando, yo camino en él. Si nosotros estamos realmente muertos al pecado, no vamos al camino del pecado. Nosotros en realidad encaminamos nuestros miembros, nuestros ojos, nuestros sentidos, los encaminamos para servir a Dios, no para servir al pecado. Y esto no lo puede hacer el Espíritu Santo sin nosotros. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que el Espíritu Santo no tiene poder. El Espíritu Santo es igual que Dios, es todopoderoso. Pero Él no va a venir a mover los bracitos de Arturo para que Arturo no ponga los brazos donde no los debe poner. Él no va a venir a ponerme una tela enfrente de mis ojos para que Arturo no vea lo que no debe de ver. El Espíritu Santo va a venir a redarguirme y a decirme: eso es malo. Eso no lo tienen los del mundo. Los del mundo alcanzan conciencia nada más. Y nosotros tuvimos conciencia, pero ahora tenemos conciencia y tenemos el Espíritu Santo redarguyéndonos para que nosotros no vayamos en pos del pecado, para que nosotros reconozcamos. Y si tú, como cristiano, dices: está hablando Arturo, ponte a orar, porque entonces está muerto el Espíritu Santo dentro de ti. El Espíritu Santo no está obrando. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida: redarguirnos y hacernos ver el pecado delante de nosotros, para que nosotros voluntariamente desechemos eso y nosotros nos vayamos como hijos de desobediencia sobre lo que agrada a Dios. Ahora sí, finalmente, Colosenses 3, del 8 al 11. Dice: pero ahora
Desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todo. Finalmente Pablo está llevando, y esto es lo que yo quería que todo lo que les hablé al principio de toda la cuaresma, entender el significado y entender esta parte de cómo Pablo aquí va llevando a los colosenses a reconocer y a no olvidar que Cristo es Dios, que Cristo es la autoridad suprema y que Cristo es suficiente para nuestra salvación, porque los quiere llevar a una vida plena. Y cuando hablamos de una vida plena, te imaginas todos los lujos y placeres de este mundo. Y los lujos y placeres de este mundo no están ni asociados ni tampoco están peleados con una vida plena. Una vida plena está asociada a Cristo Jesús en nuestra vida. Y el Espíritu Santo haciendo la obra de restauración, esta obra preciosa que menciona Pablo ahí, que dice: si has desechado al viejo hombre. O sea, si nosotros mismos, el decir has desechado, no está diciendo, si el Espíritu Santo viviendo en ti borró de ti toda ansiedad por el pecado y te libró y te cegó y nunca más vas a volver a pecar. Pablo está diciendo, si ustedes mismos en su propia voluntad han desechado el pecado, han desechado al viejo hombre, se han quitado de encima al viejo Adán para ir hacia el nuevo Adán, si han hecho todo esto, entonces el Espíritu Santo los va a ir renovando. Y esa obra de renovación es la que va a hacer que nuestra vida en realidad sea una vida plena. Y nos va a llevar al conocimiento pleno de Cristo Jesús, de aquel que nos creó. ¡Wow! Eso a mí me emociona, perdón. Y qué bueno que traigo camisa de manga corta, porque así ven que sí estoy chinito. Chinito de la piel, ¿no? Chinito de los... Bueno, también eso, claro, chinitos los otros. Esa es la vida plena en Cristo Jesús. Y esa es la vida que Pablo les está aquí diciendo. Y pónganse como si fueran colosenses el día de hoy. Pablo les está diciendo a los colosenses: no te exaltes, no te enojes, no tengas maldad, no maldigas, no digas groserías, no mientas. Como creyentes, muchas veces se nos dice que nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Y se oye padre, y se las aprendemos para decirles en la predicación, para que nuestra vida gire alrededor de Jesús y sea todo Jesús. Jesús tiene que ser todo en tu vida, pero tiene una meta, tiene un propósito. Que tú hagas la labor que el Señor nos encomendó, que es la labor de la reconciliación. Y que no dejes a los pobres que están allá afuera, perdidos en el mundo. ¿Les ha tocado sentir compasión por alguien? A lo mejor cuando llegas al semáforo y ves a que está ahí pidiendo, hay ocasiones en que lo ves y dices: ay, todos los semáforos uno pidiendo. Pero hay ocasiones en que llegas al semáforo y lo ves y sientes compasión, sientes el dolor y dices: esta persona ¿dónde dormirá? ¿Qué va a comer el día de hoy? ¿O acaso habrá comido en varios días? Eso es empezar a sentir compasión, que lo que la otra persona tiene empiece a hacer un efecto en ti que te haga dolerte con él. Pablo aquí lo que les estaba diciendo a los colosenses, que desechemos todo esto, que son atributos que van en contra de Dios. Y les voy a cambiar un poquito la forma de presentar eso que Pablo les está hablando a los colosenses. Si nuestra meta es que nuestra vida esté centrada en Cristo y vivamos todo Cristo y todo para Cristo,
Entonces nuestra meta tiene que ser que nosotros compartamos el mensaje de la reconciliación, que nosotros podamos compartir el carácter, los atributos de Dios, podamos mostrar a la gente que Jesús es el Mesías y ser claros para que la obra del Espíritu Santo la pueda hacer el Espíritu Santo completa después de que nosotros hicimos nuestra parte. Pero ustedes creen que la gente podrá creer en la bondad de Dios si nosotros somos malos. ¿Podrá la gente pensar en un Dios que es tardo para la ira si nosotros somos iracundos? ¿Podrá la gente creer en que es posible recibir bendición si nosotros nos la pasamos maldiciendo? ¿Podrá la gente creer en un Dios puro si nosotros hablamos con tanta grosería? ¿Podrá la gente creer que Jesús es la verdad si somos tan mentirosos? ¿Podremos hacer la obra de reconciliación con todas estas cosas? No se puede. Pero el Señor nos hace pasar por las fechas especiales, nos hace pasar por momentos tan gloriosos, no para que nosotros nos sentemos en el sillón de la sala a disfrutar y decir: bendito Dios, qué servicio al Dios, bendito Dios, qué regalo tan hermoso me es, bendito Dios, cuán hermoso es mi auto, mi casa y tanta bendición. Toda la celebración que Dios nos permite pasar, las vacaciones, el provecho de nuestro trabajo, todo tiene el único propósito de que nosotros estemos completamente capacitados y sin ningún pero para poder compartir el mensaje de salvación, para poder anunciar al mundo. Estaba leyendo un comentarista bíblico y hasta me sentía así, de esos que de repente te da cierto celo santo, porque él decía: en la antigüedad, en la iglesia primitiva, el mensaje que compartían era anunciar que Jesús era el Mesías. Y me sentí un poquito ofendido con el comentarista, porque dije: esa es nuestra labor, esa no es la labor de la iglesia antigua, ese no fue el mensaje de la iglesia antigua, ese es el mensaje. Llega una recopilación de sus últimos días. ¿Cuánta gente a su alrededor pasó tan feliz toda la Pascua? Y pasó tan feliz todas las cosas que hizo. Y sigue tan muerta como antes de la Pascua. Es nuestra labor compartir el mensaje de la reconciliación. Si pasamos la Pascua con ellos, qué bueno. Si te tocó el huevito con el billete de $100, es mejor. No le hace, Dios no se pelea con nosotros. Lo que Dios quiere es que mientras tú estás ahí con la familia en el chamizal y disfrutaron, y platicaron, y hicieron, veas el corazón de esa gente, veas el corazón de la familia que tienes alrededor y te puedas compadecer de ellos y puedas decir cuánta falta les hace el Evangelio. Hay ocasiones que estoy en la calle y cometo errores, no crean que no. Otra vez me enojé con un parquero. Esto lo voy a cortar de la grabación. Me enojé con un parquero. Y no le dije ninguna grosería. Eso sí, perdónenme, pero guardo mi boca de acercarse a una grosería. Pero no me porté bien con el parquero. Digo, no tiene ninguna autoridad el parquero. No tiene ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque él está ahí ayudando o haciendo nomás para que le des una ayuda. Pero yo no podía testificar de esa manera, enojándome, porque yo me paré de una manera que no le pareció a él. Y me van a regañar, no sé, me regañan a mí. Ese fue mi enojo. Me regañan, díganme, me regañan. No me voy a tardar, nomás vengo a cargar algo, porque iba en la troca a cargar algo y la forma en que me paré era la más adecuada para mí, para cargar. Pero la siguiente vez que vaya, ¿podré yo testificarles de parquero? O cuando yo me fui y dijo: ¡ay, vino el pastor a comprar a nuestra tienda, qué bendición! Ha de haber dicho: este mundano infame que no vuelva por aquí nos trae maldición al negocio, porque hasta enojado viene.
y el parquero estaba mal. No crean que el parquero estaba bien, porque no fue amable ni nada de eso. Pero eso no depende de mi reacción. Yo reacciono como reaccionaría Cristo. Yo reacciono con lo que he aprendido del Evangelio. Y yo reacciono dentro del carácter de Dios, no del mío. Y cuando reacciono dentro de mi carácter, las cosas van mal. Debemos de vivir dentro del carácter de Dios para que este mundo lo podamos cambiar. No crean que no estoy angustiado por nuestra ciudad. Estoy angustiado por la salvación de nuestra ciudad. Y a veces salgo con gente y luego de repente me volteo y digo, qué mal compartir el Evangelio. Se lo quiero aventar todo así. Y a veces se lo aviento tan poquito que también pienso que está mal. Es que estoy angustiado por esta ciudad. Aquí vivimos. Y aquí están sucediendo las cosas. Y si aquí nos plantó el Señor, es porque el Señor confía en nosotros, que nosotros vamos a hacer la obra, que nosotros vamos a compartir el Evangelio. Así es que inviten a los niños para la semana que entra. Y luego veremos qué otra cosa hacemos por invitar gente, por compartirles. Estamos esperando los folletos que tanto les hemos dicho y créanme cómo ha sido una tras de otra. La persona que nos los diseñó nos dijo, yo se lo voy a mandar a imprimir. Hija, pues mandamos el diseño. Bueno, está bien. Nos consiguió un precisazo, sí. Pero pues yo también lo que no tengo lo regalo. Cuando venga a hablar me dice, oye, ¿cuánto cuesta esto? No lo tengo. Bueno, pero dame el precio. Ah, no te lo regalo. Ah, lo regalo así, pues no tengo. Y por muy baratos que nos hayan salido, pues todavía no los tengo. Pero lo vamos a traer a los proyectos y hicimos un montón para que puedan repartir libremente y traer el espacio ahí, no vienen con la dirección, ni teléfono, ni nada, traer un espacio para que le peguemos un sticker ahí, una etiqueta, por si nos cambiamos de local, pues nos siguen sirviendo esos folletos. Si le ponemos ahora un WhatsApp a la iglesia para que alguien conteste el WhatsApp, pues le ponemos la etiqueta con el WhatsApp, pero nomás que lleguen los folletos. Pero mientras, vivamos conforme al carácter de Dios, que no se nos vaya toda la semana y que toda la semana lleguemos y digamos, soy el pueblo de Israel en Egipto, nomás vivo para trabajar, para llegar a mi casa y tratar de descansar, para el día siguiente volver a la misma fatiga. No, Dios no te salvó para eso. Y a lo mejor vas a pensar, entonces no me vas a fatigar, te vas a fatigar más. Pero vas a disfrutar muchísimo más cuando llegues a tu casa y digas, Señor, otro día valió la pena. Todos podríamos andar ahorita ya en Chamizal, en el Paja, en Celoris, y todos estamos aquí metidos. Quiere decir que creemos algo y creemos que tenemos un propósito. Vamos a cumplir ese propósito para el Señor. Amén.